Hola, ¿qué tal chicos? Con este tema vamos a comenzar lo relacionado a la tercera unidad, que va a ser acerca del magnetismo, específicamente en este tema la fuerza magnética y la misma fuerza magnética pero aplicada sobre un conductor. Entonces, para esto primero, esta fuerza eléctrica también en muchas ocasiones se le conoce como fuerza de Lorentz, en honor a Heinrich Lorentz, precisamente, que fue un físico que trabajó en el electromagnetismo allá en el siglo XIX. ¿Qué pasa con esta fuerza? Ustedes ya saben lo que son los campos magnéticos, cómo funcionan los imanes, etcétera. Eso ya debe estar más o menos claro. Pero ¿qué pasa? Que si alguna carga eléctrica cruza por este campo magnético, el campo magnético le va a aplicar una fuerza a la carga eléctrica y esa fuerza siempre va a ser perpendicular al movimiento de la carga que tenga. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya esto pues ya ustedes ya lo deben saber, es algo muy básico, que si tenemos imanes, ¿no? Se van a crear estas líneas del campo magnético, ya sea si tenemos un solo imán o si tenemos dos imanes juntos, ¿no? Y algo que debe quedar sumamente claro es que estas líneas de campo magnético tienen una dirección y esa dirección siempre es de norte a sur, ya sea que sea del mismo imán. Si tenemos un solo imán van a ir de norte a sur en cualquiera de los casos, o igual si son entre dos diferentes imanes siempre va a ser de norte a sur, es decir que las líneas salen por el norte y llegan al sur. Eso es muy importante y debe quedar sumamente claro. Entonces, ¿qué pasa? Si nos centramos, por ejemplo, en esta parte central de dos imanes, van a haber líneas de campo magnético. Y esas líneas de campo magnético tienen su dirección. En este caso van hacia la derecha. Pero ¿qué pasa? Si una carga eléctrica, cualquier tipo de carga eléctrica, no nos interesa ahorita, cruza por este campo magnético, por estas líneas del campo magnético, de manera perpendicular, el campo magnético le va a ejercer una fuerza a la carga eléctrica. Son dos cosas diferentes, una cosa es el magnetismo y otra cosa es la electricidad, pero aquí vamos a empezar a ver cómo ambas se van a relacionar. Y es que algo importante a señalar es que solamente se le aplica la fuerza si es que la carga se encuentra en movimiento, es decir, que lleva una velocidad. Si la carga estuviera quieta, si no tuviera velocidad, entonces no se le aplicaría ninguna fuerza. Y esto es algo muy importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta fuerza o la fórmula que vamos a utilizar para esta fuerza magnética va a depender de estos valores. De la Q, que ya sabemos que es la carga eléctrica medida en coulombs, de la velocidad que tenga la carga eléctrica, del campo magnético, que es la B mayúscula, que se mide en teslas, y del seno del ángulo con el cual vaya a cruzar, ya que a pesar de ser perpendicular, pues aún así puede ir en cierta desviación. Y bueno, esta fuerza magnética va a ser mayor, o la máxima fuerza va a ser cuando el ángulo sea de 90 grados, es decir, que sea perpendicular. Entre menor sea el ángulo, menos fuerza va a estar aplicándose. Y aquí viene lo más importante y tal vez complejo de este tema. Es que tanto la fuerza como la velocidad y también el campo magnético son magnitudes vectoriales, es decir, que van a tener una cierta dirección. Y estas direcciones son importantes de resaltar. ¿Y cómo las vamos a conocer? Pues debido a una regla que se le conoce como la regla de la mano derecha, que la podemos ejemplificar en esta imagen. Obviamente, la imagen está en 2D, pero pues aquí vamos a trabajar en 3 dimensiones. Entonces, es muy importante que ustedes también lo hagan de manera propia con sus manos, con su mano derecha específicamente, porque con la izquierda no se puede, quedaría de hecho al revés. Entonces, tienen que usar su mano derecha. ¿Y esto cómo se aplica? Si se fijan, aquí tenemos en la imagen un polo sur, un polo norte. Y como ya dijimos, las líneas de campo magnético van de norte a sur. En este caso hacia la izquierda, que si se fijan aquí la mano está apuntando hacia la parte izquierda, que es el campo magnético, la B.
y esto nos va a indicar los dedos, los 4 dedos de la mano. El pulgar nos va a indicar el movimiento de la carga eléctrica, que es la velocidad con la cual tiene la carga eléctrica. Y por último, la palma o el frente de la palma de la mano nos va a indicar la dirección de la fuerza. Es decir, para este caso, la carga eléctrica se está moviendo hacia arriba, es decir, que vamos a colocar nuestro pulgar hacia arriba. Luego, la dirección del campo magnético va hacia la izquierda, es decir, que manteniendo el pulgar arriba, vamos a poner los demás dedos apuntando hacia la izquierda. Y si se fijan, su palma va a quedar apuntando hacia el frente de la pantalla. Nuestra referencia siempre va a ser la pantalla, ya que es en donde les voy a poner los ejercicios, en donde va a estar el examen. Toda la referencia va a ser la pantalla que ustedes tengan del teléfono, de la computadora, de lo que sea. Entonces siempre nuestra referencia va a ser la pantalla, arriba, abajo, derecha, izquierda o al frente de la pantalla y atrás de la pantalla. Para este caso, como les comentaba, la velocidad va hacia arriba de la pantalla, el campo magnético hacia la izquierda y la palma estaría apuntando hacia el frente, saliendo de la pantalla. Entonces, para esto vamos a ver un poquito más ejemplos porque puede ser un poco confuso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tuviéramos este tipo de campo magnético, centrándonos aquí en el centro, ¿no? Tenemos norte-sur, significa que las líneas del campo magnético van hacia la derecha. Y tenemos una carga eléctrica que se va a mover hacia arriba, que significa que la velocidad de la carga eléctrica va hacia arriba y el campo hacia la derecha. Entonces hay que poner nuestro pulgar hacia arriba y los demás dedos apuntando hacia la derecha. Cuando lo logren, van a observar que su palma va a estar apuntando hacia la parte de atrás de la pantalla. La velocidad de la carga hacia arriba, los dedos hacia la derecha y la palma va a estar apuntando hacia el fondo de la pantalla, hacia atrás de la pantalla. Y esa va a ser la dirección de la fuerza magnética que la va a estar ejerciendo. Entonces, eso es sumamente importante y espero que lo vayan realizando junto con lo que les voy explicando, porque sí o sí van a ser preguntas de examen. De hecho, van a ser varias preguntas de examen de esto en forma de teoría. Así que hay que irlo practicando. Les voy a poner otro ejemplo, en donde, en este caso, tenemos el norte arriba, el sur abajo. Significa que las líneas van a ir de norte a sur, es decir, hacia abajo. Y la carga en este caso se va a ir hacia atrás de la pantalla. Obviamente, como les decía, es difícil verlo en 2D, en 2 dimensiones, pero bueno, siempre se los voy a dejar escrito, ¿no? La carga, la velocidad de la carga va hacia atrás y el campo iría hacia abajo. Entonces, de nuevo, el pulgar nos va a indicar la velocidad que está hacia atrás de la pantalla. Pongan su pulgar hacia atrás de la pantalla. Y luego el campo magnético va hacia abajo. Significa que los demás dedos pónganlos hacia abajo, manteniendo el pulgar hacia atrás de la pantalla. Y cuando lo hagan van a ver que les va a quedar su mano un poco de esta manera, como hacia abajo. ¿Qué significa? Que la velocidad de la carga va hacia el fondo. Los dedos van a ir hacia abajo, que es el campo. Y el resultado de la palma va a ser la dirección de la fuerza, que en este caso va a ser hacia su izquierda. Eso es sumamente importante y por eso les pido que lo vayan replicando conforme se los voy explicando. Para esto entonces vamos a ver primero un ejemplo. Vamos a ver que los problemas son muy sencillos. Lo complicado, entre comillas, o lo nuevo serían las direcciones. ¿Qué le dice este problema? Le dice que un electrón cuya carga eléctrica es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs ingresa a un campo magnético hacia arriba de un valor de 0.8 teslas con una velocidad de 7 por 10 a la 6 metros sobre segundos con una dirección que va hacia atrás de la pantalla. Y además va a tener un ángulo de 20 grados con respecto al campo magnético. Nos va a pedir que determinemos la fuerza y su dirección. Entonces, para los cálculos, pues es muy sencillo, ¿no? Tenemos nuestros datos, la carga, el campo, la velocidad, el ángulo y nos pide la fuerza. Tenemos la fórmula, ya simplemente es sustituir y hacer las operaciones y listo. Esto es sumamente sencillo, los problemas son muy sencillos.
Aquí lo nuevo va a ser las direcciones, en donde si se fijan les está diciendo que la carga eléctrica siempre primero identifiquen el pulgar, que va a ser la velocidad de la carga eléctrica. Dice que va hacia atrás de la pantalla, entonces pongan su pulgar hacia atrás de la pantalla. Y luego les dice que el campo magnético va hacia arriba, es decir, que van a poner los dedos hacia arriba. Y hacia donde apunte la palma de su mano derecha, esa va a ser la dirección de la fuerza, que en este caso debería haberles quedado algo así, con el pulgar apuntando hacia atrás y los dedos hacia arriba. ¿Qué significa? Que les debía haber quedado la fuerza hacia la derecha. Si eso no les resultó, vayan modificando cómo ponen la mano, cómo ponen sus dedos y sus pulgares, pero no debe haber mayor complejidad. Conforme vayan practicando, esto debe ser bastante sencillo. Es cierto que en ciertas posiciones la mano puede ser algo incómoda, pero bueno, no es cuestión de jugar con la mano ahí un poquito. Para esto también vamos a ver junto con esto qué pasa si en lugar de tener una sola carga tuviéramos muchas cargas que se están moviendo. Ya habíamos comentado anteriormente que muchas cargas en movimiento es precisamente la corriente eléctrica, ya lo habíamos visto en la unidad pasada. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un conductor en donde fluyen muchas cargas eléctricas, es decir, donde fluye una corriente eléctrica, pues va a pasar algo similar. ¿Por qué? Pues simplemente porque si tenemos un campo magnético y hay muchas cargas en movimiento, pues también se le va a aplicar una fuerza magnética. ¿Qué va a pasar con esto? Va a ser una fórmula muy similar a la anterior, simplemente cambiando algunos detalles. En lugar de tener la Q de la carga eléctrica, pues vamos a tener una corriente eléctrica, que ya saben que se mide en amperes. Vamos a tener también una longitud, que esta longitud va a ser la longitud del conductor o del alambre, como lo quieran conocer, que pues como es una longitud, ya saben que se mide en metros. Y vamos a tener exactamente lo mismo, si se fijan, muy similares. Y aquí, como les decía, así como también es cargas en movimiento, pero en lugar de una sola carga son muchas cargas, pues va a pasar lo mismo. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que la dirección del pulgar ahora va a ser la corriente eléctrica en lugar de tener una sola carga. ¿Qué va a pasar aquí? En este diagrama, si se fijan, les muestra un campo magnético que va a ir hacia arriba, ya saben que es de norte a sur. Pero la corriente va a estar hacia el fondo, hacia atrás de su pantalla. Entonces el pulgar nos va a indicar la corriente, es decir, que van a poner su pulgar hacia atrás de la pantalla y el campo magnético hacia arriba. Y si se fijan, les debe quedar algo similar a lo del problema anterior, que sería una imagen como esta: el pulgar hacia el fondo, hacia atrás de la pantalla, el campo magnético hacia arriba, o sea, los dedos, y el frente de la palma va a ser su fuerza, que va a ser hacia la derecha. Eso debe quedar sumamente claro y espero que conforme vamos avanzando quede más claro. Al igual que en el anterior problema, estos problemas son bastante sencillos, es más que nada sustituir o despejar. Entonces, en este caso, les va a decir que un alambre de 10 centímetros se encuentra en un campo magnético con dirección hacia la izquierda de 1 militesla. Ya saben que la M minúscula antes de una unidad de medida es un prefijo que significa mili, formando un ángulo de 45 grados con respecto al campo magnético. Si la fuerza magnética sobre el conductor es de 250 micronewtons y hacia el frente de la pantalla, nos va a pedir que determinemos la intensidad de la corriente y su dirección. De nuevo, aquí las operaciones son bastante sencillas. Nos da una longitud, que ya saben que el centi significa por 10 a la menos 2. Nos da el campo, que ya saben que el mili representa por 10 a la menos 3. Y ya saben, y nos da la fuerza, que ya saben que el micro significa por 10 a la menos 6. Los prefijos, esos son básicos y elementales. Y nos da el ángulo, nos va a pedir la corriente. Entonces, de la fórmula, pues solamente hay que despejar la corriente, que ya saben que todo lo demás está multiplicando. Entonces, todo lo demás, excepto la i, pues va a estar
dividiendo, va a pasar dividiendo al otro lado. Y aquí pues ya solamente es cuestión de sustituir, ¿no?, la fuerza entre longitud, campo y seno del ángulo. Hacen operaciones y les debe quedar una corriente de 3.53. Pero de nuevo esto es lo sencillo, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Para ilustrarlo un poquito de mejor manera, vamos a poner aquí un poquito los dibujos. ¿Qué nos va a decir esto? Nos dice que el campo magnético va hacia la izquierda, es decir, hacia acá. Y que la fuerza va hacia el frente de la pantalla. De nuevo, puede ser un poco complicado de visualizar por ser dos dimensiones, por ser una pantalla, pero imaginemos que esta línea un poquito inclinada va hacia el frente de su pantalla. Entonces, recordando, el pulgar nos va a indicar la corriente o la carga eléctrica. Los demás dedos nos van a representar el campo, las líneas del campo magnético. Y la palma nos representa la fuerza. Entonces, en este caso no nos da la corriente, nos da únicamente las líneas del campo y la fuerza. Significa que, por ejemplo, como el campo magnético va hacia la izquierda, sus dedos deben ir apuntando hacia la izquierda. Y como la fuerza está hacia el frente de la pantalla, van a poner su palma frente a la pantalla. Y si se fijan, su pulgar debe apuntarles hacia arriba. Si es que lo hicieron completamente bien, su pulgar debería apuntar hacia arriba. Es decir, la intensidad de corriente eléctrica iría hacia arriba, el campo hacia la izquierda y la palma o la fuerza sería hacia el frente de la pantalla. Si se les complica todavía cómo manejar o cómo orientarse con la mano, es cuestión de práctica. Únicamente es cuestión de práctica. Les sugiero de nuevo los 5 ejemplos más o menos que les puse ahorita. Practíquenlos. Muevan, pongan su mano en esas posiciones, porque en el examen les garantizo que van a venir varios ejemplos de esto a modo de teoría. Entonces, si lo quieren hacer a la mera hora, pues no van a saber ni qué hacer. Es mejor que de una vez vayan practicando y listo. Entonces, esto sería todo por esta ocasión. Recuerden, si tienen dudas, hay que preguntarlas y nos veríamos en el siguiente video.